Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy feliz porque va a llegar mi esposo. Espero que me deje descansar. Yo creo que él quiere llegar a descansar, pero bueno, creo que es lindo cada vez que recibimos noticias de Misión Pacífico y ver las formas en que Dios está obrando en otras partes. Uno a veces está como con la mente tan cerrada en ver lo que Dios está haciendo aquí, que olvida lo que Dios está haciendo en tantos lugares. Me emocionó mucho ver las reuniones de siervos de Bocas de Satinga y del Charco, en especial las de Bocas de Satinga, cantidad de siervos. Habían muchas personas comprometidas con servir, con poder decir yo quiero contribuir en la edificación de la iglesia, en la extensión del reino, y para mí, digamos, eso fue maravilloso. Creo que es lindo también ver las formas en que Dios ha cuidado el equipo, les ha sustentado, aún con las noticias de que se cerró la vía Buenaventura y como muchas cosas que han pasado alrededor, que han cambiado planes que dentro de la agenda que se tenía, pero que aún nos siguen mostrando la bondad y el cuidado del Señor con ellos. Entonces, gracias iglesia por ustedes también estar en misión, por estar preguntando, por estar orando, por estar allí al frente también diciendo, Señor, queremos ver tus obras y queremos ver lo que tú haces en estos lugares. Y seguimos en nuestra serie, Edifica la Iglesia, y yo tengo hoy un reto frente al tema que me tocó en la serie. Normalmente este es un tema que se desarrolla en una clase o en un curso. Y tengo el desafío de desarrollarlo en medio de la predicación, así que anhelo ser fiel a la escritura y de pronto al comunicar varios conceptos que ustedes puedan estar también abiertos a entender lo que el Señor tiene para nosotros. Y hoy nuestra prédica se titula Un miembro edifica la iglesia. Así que debemos ubicarnos primeramente en el concepto de la membresía. Un término que algunos conocen y puede que otros sea la primera vez que lo están escuchando, pero que tiene implicaciones a la luz del tema a tratar. La palabra membresía no aparece en la Biblia. Es una palabra que está más en la jerga eclesial, pero que no está en el texto bíblico. ¿Cómo entonces podemos ver que la membresía es algo bíblico? Porque el concepto sí está en la escritura. Entonces quiero notar algunos aportes para que nos podamos ubicar. El primero es que Jesús estableció la iglesia local. La iglesia local no es un invento de los apóstoles, no es un invento que se dio después de que Jesús ascendió al cielo, sino es algo que se estableció en Jesús. Jesús establece la iglesia local como un elemento que va a ser la representación de Dios en medio de nosotros. La iglesia, la vida de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, si usted ve desde los evangelios hasta Apocalipsis, está mostrando la vida de la iglesia y de la vida de los cristianos y cómo se estipuló así la iglesia. La iglesia es sus miembros. Ser una iglesia en el Nuevo Testamento es la unión de todos sus miembros. La palabra miembro sí aparece en la escritura y hace referencia al creyente. Un miembro es aquel que ha creído en lo que Dios es, en lo que Cristo ha hecho y se une a ese proyecto de Dios que es la iglesia. Todo esto lo vemos en los libros de los Hechos. La vida cristiana, por ende, no está diseñada para funcionar en aislamiento. Un cristiano no puede asumir que su vida cristiana la va a desarrollar aislado de los demás creyentes o aislado de la iglesia. No se puede. Más bien, el creyente necesita de otros para correr con paciencia la carrera. Es imposible que un creyente pueda madurar y desarrollarse plenamente sin estar en el contexto de una iglesia local. Y esto es algo que hoy en día es difícil. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, nuestra iglesia quedó virtual. No hablo de la iglesia del encuentro, sino la iglesia universal quedó muchas veces virtual. Claramente la virtualidad fue un escenario para responder a una situación específica, pero yo no puedo pretender ser iglesia solamente desde lo virtual, porque ese no es el concepto bíblico de ser iglesia. Tampoco es el concepto que hoy se ha acuñado muy fuertemente en los jóvenes que dicen, yo creo en Dios, pero yo no me congrego.
Yo creo en Dios y tengo una relación personal con Dios y crezco con Dios, pero yo no quiero ir a una iglesia porque eso es la institución, porque allá hacen X o Y razón. Eso no es un concepto bíblico, ni siquiera es un concepto mío, es que la Biblia misma está diciendo no se puede de esa manera, porque Jesús es quien estableció la iglesia y porque un creyente es la iglesia. Además, es imposible que un pastor haga bien su trabajo si no sabe quiénes son los miembros de su iglesia. La escritura le habla al creyente que se debe someter a la autoridad pastoral que Dios ha colocado para guiar, para instruir, para disciplinar. Pero asimismo le habla a los pastores y les dice, ustedes van a dar cuentas de los miembros. Yo les voy a preguntar porque ustedes tienen una responsabilidad por los miembros. Y en esa responsabilidad, muchas de las cartas de Pablo hacen mención a la disciplina dentro de la iglesia. Por ende, la escritura sí está hablando de los miembros y de la importancia de la membresía en la iglesia local. Entendiendo estos conceptos, debemos tener presente que la membresía no es igual a la asistencia. Usted dice, bueno, yo vengo a la iglesia, entonces yo soy miembro. Para que usted pueda responder esa pregunta, usted primero tiene que entender que la membresía es una declaración que usted ha hecho de manera pública en la que dice, yo creo en Jesús y yo hago parte de este cuerpo. Y me comprometo no solo con Dios, sino me comprometo con una iglesia local para poner mis dones y mis talentos, para servir, para ser acompañado, para ser pastorado, para ser exhortado, para ser disciplinado. El asistente simplemente está viniendo a recibir sin ningún compromiso con la iglesia local y por ende sin ningún compromiso con Cristo en la edificación de su iglesia. Ahí hay una diferencia. Por eso el compromiso y la declaración es una diferencia entre el miembro y el asistente. Para nosotros como Iglesia al Encuentro, el paso inicial de este compromiso se da en el bautismo. Si usted se bautizó en esta iglesia, usted se dio cuenta que al bautizarse usted llenó una ficha de membresía. Y usted, al hacer ese compromiso público del bautismo, también está diciendo, yo me uno a ser miembro de esta iglesia. Si usted no se bautizó en esta iglesia y vino y ya estaba bautizado en otra iglesia, nosotros le acompañamos y le hemos invitado a que usted pueda llenar su membresía. ¿Por qué es importante? Por lo que decía anteriormente, porque nosotros pastoralmente necesitamos saber cuáles son nuestros miembros para cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha demandado a nivel pastoral. Así que todo el asunto de la membresía de la iglesia trata acerca de la iglesia local asumiendo responsabilidades específicas con la vida de sus miembros y de los miembros asumiendo responsabilidades con la iglesia. Entonces, para entrar en profundidad, quiero que primero usted pueda ubicarse y para eso le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es miembro o es asistente? No pido que cada uno levante la mano ni lo diga en voz alta, pero sí quiero que usted ahí pueda mirar y decir yo soy miembro o soy asistente de esta iglesia. Si yo soy miembro de esta iglesia local, si yo soy un miembro de la iglesia al Encuentro, esta palabra de hoy debe responder a la pregunta ¿qué implica ser miembro y qué desafíos tengo? Si usted no es miembro, porque usted es un asistente, porque usted nos visita por primera vez o porque usted viene hace algunos meses visitándonos pero no se ha comprometido, esta palabra de hoy debe llevarlo a pensar ¿por qué no he dado ese paso? ¿Y qué demanda Dios de mí? Así que cada uno por favor responda para que se pueda ubicar y a la medida que desarrollamos los pasajes pueda ir viendo cómo Dios está hablando a su vida. Hoy deseo que miremos 3 textos y 3 metáforas que son las únicas, no son las únicas, hay otras, pero que he escogido estas. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está diciendo la importancia de comunidad. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento está el pueblo de Israel, ¿cierto? Hay un pueblo que fue separado y escogido por Dios. En los Salmos hay una referencia a que esa comunidad es un rebaño, donde hay un pastor y nosotros somos ovejas de ese rebaño. Entonces hay diferentes, en los evangelios está la expresión de la vid.
está la vid, donde hay un labrador y donde hay unos elementos que hacen alusión a una comunidad. Hoy quiero abordar 3 y el primero es el cuerpo. Quiero que me acompañe a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Y vamos a estar mirando algunos versículos. Entonces, si los chicos de comunicaciones me ayudan a irlos colocando, también nos ayuda a todos. Vamos a empezar por 1 Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pablo está colocando en escena en esta carta la referencia al cuerpo de Cristo. Y los cristianos dentro del cuerpo, ¿qué son? Miembros. Esa es la metáfora que está usando Pablo. Pablo está diciendo, este es el cuerpo de Cristo, la cabeza de ese cuerpo es Cristo y el resto, esos miembros, ¿qué son? Los creyentes, son la iglesia. Para Pablo, un cristiano individual no puede estar aislado ni independiente. Un cristiano puede ser la mano, el pie, el apéndice, la tiroides, el ombligo, cualquier parte, porque tiene una función en ese cuerpo. Entendiendo eso, Pablo sigue la metáfora explicando que en ese cuerpo hay ciertas realidades difíciles. Y quiero que leamos del versículo 15 al versículo 20 del mismo capítulo 12. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fuéramos un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Pablo vuelve a usar la metáfora y yo la veo un poco cómica, si uno la puede imaginar como de muñequitos, que esté solo el oído diciendo, ay, yo quería ser mano y no soy mano, ya no soy y me voy. De alguna manera Pablo está diciendo eso, está diciendo pongan en escena que el pie está bravo porque el pie quería ser mano, pero no es, entonces dice, me voy. Y de alguna manera Pablo usa esta metáfora maravillosa para poner en evidencia el corazón del miembro. ¿Cuál es el corazón del miembro? Que a veces luchamos con la autocompasión. Cuando estamos dentro de la iglesia y somos parte de la iglesia y nos hemos comprometido en la iglesia, a veces luchamos con la autocompasión. Luchamos como, ay, yo quisiera estar ahí sirviendo, pero no, es que yo no tengo esas habilidades, entonces yo me hago a un lado. Esa decisión la estoy tomando yo, ni siquiera la está tomando el Señor. Me estoy autocompadeciendo porque quisiera hacer otra cosa, porque quisiera tener otro talento, porque quisiera tener otra habilidad. Me estoy autocompadeciendo porque, ay, a la mano sí le dan un abrazo y yo que soy el oído, no. Y de alguna manera todo el ejercicio de comunidad de la iglesia me empieza a ubicar a mí en la posición de soy víctima. Nadie está pensando en mí y yo he tomado la decisión de aislarme del cuerpo, como si eso validara esa acción. Pero Pablo está diciendo, aunque usted haga eso, usted deja de ser parte del cuerpo, usted sigue siendo parte del cuerpo, pero revela el corazón del miembro, aquel que está luchando con la autocompasión. Y Pablo no solamente se queda con eso, sino continúa del 21 al 26. Vamos a leerlo para mostrar otra cosa en la que él está mostrando cómo lucha el miembro. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a veces las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso.
ya que vuestras partes representables no lo necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Pablo ahora pone otra escena. Ya no está el ojo llorando porque quería ser mano, sino ahora está el ojo diciendo, yo no te necesito. Tú sobras en esta ecuación. Y muestra el corazón de un miembro que es el orgullo. Dentro de la comunidad de iglesia luchamos también con el orgullo. Luchamos con decir, yo tengo ciertas capacidades que otro no tiene. Yo soy más espiritual que otros. Yo soy más comprometido que otros. Y de alguna manera nosotros también estamos diciendo, es que a ese no lo necesito. Y asumimos el papel de jueces pensando que hay ciertos miembros que no son importantes, porque a nuestros ojos son frágiles y débiles. Pero Dios está diciendo que esos son muy importantes. Muy importantes. Por consiguiente, aún el miembro que a los ojos de otros es débil, para Dios tiene un alto valor. Y Pablo en esta metáfora está dando una dignidad y una identidad diferente al miembro. Primero, usted hace parte de un cuerpo. Segundo, Dios fue quien le colocó allí. Y le colocó en la función que él quería porque a él le agradó. Si a él le agradó y usted no está de acuerdo, ore. Y recuerde que Dios es perfecto. Pero a él le agradó ponernos en ese lugar. A él le agradó ponernos para servir en la alabanza o para servir colocando las sillas. A él le agradó porque para él es importante porque usted hace parte del cuerpo. Pero ahora frente a la cruz, yo debo mirar, mi corazón puede estar luchando con la autocompasión o con el orgullo. ¿Me estoy viendo como superior o me estoy viendo como víctima? Y estoy tomando la posición de aislarme del cuerpo o de juzgar al cuerpo. En este ejercicio, Pablo tiene esa metáfora y termina diciendo en el 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercero maestros, luego milagros, según dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversa clase de lenguas. Y él empieza a detallar las funciones que ha puesto en esos miembros. En esta metáfora hay un peligro y el peligro es que usted no puede sacarse, o sea, cortar y botarse y pretender ser útil. Si yo me quito una mano, ¿mi mano será útil? Ya no es útil. Así que pretender que mi vida cristiana puedo hacerla sacándome del cuerpo, no es bíblico. Si yo quiero construir una vida cristiana sin la iglesia, no lo voy a poder hacer. Porque yo debo ser parte del cuerpo. ¿Qué tan saludable después de todo es una extremidad desprendida o un órgano descartado? La metáfora termina diciendo, lo importante es que el cuerpo entienda que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando un miembro se alegra, todo el cuerpo se alegra. Yo creo que todos acá alguna vez nos hemos enfermado. Y si a usted le duele una muela, le duele todo. Y esa metáfora es la que está usando Pablo. Si hay un miembro en medio de nosotros que sufre, nosotros lo acompañamos y sufrimos con él, porque hay una unidad en ese cuerpo. Así que cuando hablamos de membresía, hablamos el lenguaje de Pablo. Pablo está hablando el miembro de una iglesia local, no solamente de una iglesia universal, sino de una iglesia local. Así que quiero que usted tome un momento y yo voy a leer estas 3 preguntas. No voy a dar el espacio ahorita para que usted las responda, pero quiero que al menos piense un momento y ahorita vamos a tener un espacio para trabajar en ellas. La primera pregunta, ¿estamos en la posición, si me ayudas con la siguiente diapositiva? ¿Estamos en la posición de la autocompasión
o del orgullo. Recuerden que al principio les dije que se ubicaran. ¿Ustedes son miembros o asistentes? ¿Estamos en la zona de peligro al ser aislados del cuerpo, al no ser miembros, al estar fuera? ¿O estamos compartiendo las alegrías y sufrimientos con otros miembros? En esta primera metáfora, piense en estas preguntas. Vamos a ir con la siguiente. Quiero que me acompañe a la primera carta a los Corintios en el capítulo 3. El versículo 16 al 17. Esta es la segunda metáfora. Entonces, la primera, los miembros son el cuerpo. Y vamos a ir con la segunda. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que ustedes son. ¿Cuál es la segunda metáfora? Vamos a volverlo a leer. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. La segunda metáfora es: los miembros son el templo. Pablo ahora está diciendo, no solamente los miembros son el cuerpo, sino también los miembros son el templo. La iglesia es el templo de Dios. Y cuando Pablo habla de que la iglesia es el templo de Dios, está recordando lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Cómo la presencia de Dios había morado en tiendas, después había morado en el tabernáculo, gracias, después había reinado en el templo. Y todo esto equivalía a la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora Pablo está diciendo, la iglesia, los miembros son el templo. Quiere decir que ¿dónde habita la presencia de Dios? En medio nuestro, en medio de los miembros. Y con eso Pablo está recordando, el templo de Jerusalén era un edificio sagrado dedicado a la oración de Dios. Pero ahora la iglesia era el equivalente a ese templo. La presencia de Dios habita en la iglesia y la iglesia por ende debe mantenerse santa. Si usted nota esos dos versículos, las referencias son el templo, pero hay una invitación a estar en santidad. Así que implica que los miembros, cada uno de nosotros como individuos y en el colectivo, somos una morada santa de la presencia de Dios. ¿Qué desafío? Primero, recordar continuamente que no somos santos por nuestras obras. La comunidad, y vamos a hablar de la iglesia al encuentro, no es una iglesia santa porque tratamos de hacer las cosas bien, porque nos esforzamos, porque nos comprometemos. Si fuera así, ya estaríamos destruidos, como dice el pasaje. Somos una iglesia santa porque hemos reconocido que Cristo nos santifica, que la obra de Cristo en la cruz nos hace santos, que no son nuestros méritos ni nuestras acciones, sino es la obra de Dios en medio nuestro. ¿Estamos llamados claramente a caminar en santidad? Sí. Estamos llamados a caminar en santidad en lo que pensamos y en lo que hacemos. Pero cuando erramos, volvemos a la cruz reconociendo que Cristo es quien nos santifica. Este pasaje está en el contexto del llamado de Pablo a los líderes de la iglesia de Corinto para mantener la unidad y no dejar que la iglesia se dividiera. Los líderes de Corinto debían perseverar en la unidad del templo de Dios y los creyentes debían evitar cualquier corrupción moral que pudiera profanar el carácter sagrado del templo de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento, el grupo de creyentes que se reunían en el nombre de Jesús, constituían el templo del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que como miembros debemos recordar que el Espíritu de Dios habita en medio nuestro.
No sé si a veces ha escuchado la frase de, ay, yo estuve en esa iglesia, pero yo no sentí como la presencia de Dios. Eso es como un desconocimiento de la escritura, porque la presencia de Dios no es un sentimiento, no es si yo sentí algo mágico o extraordinario, es una convicción de fe de que el Espíritu Santo está en medio nuestro, porque la palabra de Dios lo dice, porque en medio nuestro está la presencia de Dios. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Y Jesús, Pablo con estas palabras recuerda algo que dijo Jesús en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aún Jesús lo había dicho, el que me ame a mí, el que guarde mi palabra, mi Padre le amará y hará morada con él. Dios está haciendo morada con nosotros, no con el miembro que está solo y aislado, sino con el cuerpo de Cristo y con aquel que le ha llamado el templo de Dios. Así que Pablo no solamente hace esa cita, sino Pedro también usa esta reflexión del templo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, 3 al 5, Pedro dice que los cristianos son piedras vivas, que construyen una casa espiritual, que construyen el templo. Cada uno es una piedra viva en la construcción de ese templo. Mientras trabajamos por el bien común de la congregación, manifestamos el Espíritu que reside en nosotros. Quiero que ahora vuelva a hacer unas preguntas frente a la segunda metáfora. Si me las puedes colocar. ¿Soy consciente que en la unidad de los miembros habita la presencia de Dios? En la unidad de los miembros. Si yo leo esta frase puedo decir sí, pero si yo estoy peleando con mi hermano que está al lado mío, no. ¿Soy consciente que en la unidad de los miembros habita la presencia de Dios? ¿Estoy caminando intencionalmente en santidad? ¿Me he arrepentido de mi pecado reconociendo que Dios me santifica y eso edifica la iglesia? Piensen por un momento. Y vamos con la tercera metáfora. La tercera metáfora está en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3. ¿Cuál fue la primera? Los miembros son el cuerpo. La segunda, los miembros son el templo. Y la tercera metáfora, vamos a leerla, capítulo 3, versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas, en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En este pasaje hay una expresión en la traducción. Si usted ve, ahí dice, cada uno debe conducirse, ¿cómo debe conducirse uno? ¿En dónde? En la casa de Dios. Este término se traduce la familia de Dios. La tercera metáfora hace alusión a que los miembros son la familia, son familia. Y eso es hermoso porque ahora Pablo está recordándonos que otra palabra que nos hace ver la membresía, el colectivo, es familia, algo tan íntimo, tan valorado, tan protegido. No ahora, sino a lo largo de toda la historia. Para comprender a mayor cabalidad este concepto, piense de qué está hecha una familia, de miembros. Los miembros no son simplemente nombres en un papel, Yubeli, Matías, Salomé y Fabián, sino que los miembros son una red de relaciones y obligaciones. Yo tengo unas relaciones con mi esposo, con mis hijos, entre mis hijos. Es una red de relaciones, pero también es una red de obligaciones. No solamente obligaciones como recoger la ropa, sino obligaciones en términos del respeto, de la confianza, de la lealtad,
de la franqueza. Los miembros de la familia están vinculados entre sí, comparten comidas, celebran juntos, lloran juntos, se regocijan juntos, toman decisiones juntos y cuando están separados anhelan reunirse. La iglesia es una familia, donde los miembros no solamente son nombres en un papel, sino donde cada uno tiene una importancia porque hay relaciones entre ellos y obligaciones entre ellos. Los miembros se unen entre sí como hermanos y hermanas. Para los que vienen de la vieja guardia del cristianismo, antes era como una regla de oro que cuando uno saludaba a otra persona en la iglesia, hola hermano, ¿cómo está? Digamos, eso ha pasado ya un poco, pero antes era como uno le decía hermano, hermana siempre a todo mundo. ¿Por qué ese concepto? Porque está el concepto de que hemos sido adoptados como hijos. La escritura habla en Efesios que hemos sido adoptados como hijos. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. De ahí viene ese término de que claro, si nos adoptó pues todos somos hermanos. Y ese concepto está diciendo de fondo es que todos somos familia. Usted se ha peleado con su hermano, con algún miembro de su familia en algún momento, pero siguen siendo familia. Y aún hay familias que están distanciadas o hay relaciones rotas, pero siguen siendo familia. La comunidad, la iglesia, los miembros somos una familia. No por sangre, sino por adopción y por adopción de Cristo. Esa familia nos debe llamar a ver al otro diferente. Nuestro compromiso mutuo se manifiesta a medida de qué cosas hacemos como familia, qué cosas hacemos como familia del encuentro. Nos reunimos, tenemos grupos homogéneos, tenemos espacios que disfrutamos como nuestra celebración de septiembre, tenemos espacio para crecer como nuestra educación cristiana, tenemos espacio para cuidarnos como los eslabones, tenemos espacio para reír como el momento del saludo. Tenemos espacios para llorar, para adorar y servir a Dios juntos. Una familia que se ha conformado por la elección de Dios. Puede que usted esté acá y diga, uy, acá hay varios hermanos que no me gustan. Estoy pensando si irme de esta familia. Pero la cosa es que si usted está acá es porque Dios lo adoptó como su hijo y lo puso aquí para también formar su carácter para ser más como Cristo. Si usted está anhelando estar en una iglesia donde todos sus hermanos y hermanas le caigan bien y sean la monedita de oro, no la va a encontrar. Porque la iglesia es el mejor lugar donde Dios nos santifica. Donde nos hace aflorar nuestras debilidades para crecer juntos. La última metáfora nos hace preguntar, ¿concibo mi iglesia local, la iglesia al encuentro, si me puedes poner la de las preguntas, como mi familia? ¿Concibo realmente que el que está al lado mío es como un hermano o es un desconocido? ¿Veo a la persona que veo todos los domingos como un extraño o como alguien que hace parte de la familia? ¿Lo veo como un vecino recurrente que nos visita de vez en cuando o como alguien que es cercano, que añoro y extraño porque no lo he visto hace un tiempo? ¿Me deleito y busco espacios para estar en familia? ¿O en mi agenda está que la iglesia solo son los domingos? ¿Anhelo estar en mi iglesia local o solo soy un visitante ocasional? ¿Me considero un miembro o un vecino? Una vez más, el Nuevo Testamento concibe la membresía no como un elemento en una lista de verificación, sino como una forma de vida. La escritura nos está mostrando que la membresía no es simplemente un proceso administrativo de las iglesias, sino que la membresía es una forma en la que yo estoy diciendo, es mi forma de vida en la que yo estoy diciendo, me he comprometido con Dios y con una iglesia. Estas tres metáforas nos recuerdan aspectos de la identidad de cada uno de nosotros.
Una identidad que nos recuerda que somos partes de un cuerpo, que somos el templo de Dios y que somos parte de una familia. A veces esa identidad nos desafía y hoy anhelo que le desafíe a usted a reconocer algo de su corazón. Puede que hoy le esté ayudando a ver que usted está en la autocompasión o que usted está en el orgullo o que le falta compromiso para caminar en santidad o que usted se está resistiendo al trabajo en equipo porque usted quiere hacer las cosas usted y ser individual. Que de pronto usted se está aislando por prejuicios, por percepciones, o que usted no se sacrifica por otros porque el otro no lo ve como un hermano. Si mi rol y mi realidad hoy es que soy miembro del encuentro, entonces yo me debería preguntar, ¿mi membresía en la iglesia cómo se ve? ¿Se ve como un cuerpo, como un templo y como familia? ¿Soy realmente parte de este cuerpo, de este templo y de esta familia? Si mi realidad, recuerden la pregunta inicial, es que yo no soy miembro, estoy aquí, no soy miembro, soy un visitante, es la primera vez que vengo, hasta ahora estoy asistiendo a esta iglesia, debo preguntarme, ¿voy a aceptar esta invitación de Dios de poder vivir la identidad que Él me ha dado de ser cuerpo, templo y familia? Es una identidad que usted no puede desechar, porque si usted es creyente, ya la tiene. Estoy dispuesto a aceptar esa invitación a la cual Dios me está diciendo, este es parte de mi propósito en el reino, que seas parte de un cuerpo. Ahora, como estas tres metáforas de la escritura me permiten entender el propósito final, es que el miembro representa a Jesús. Ese es el propósito final. Cuando Pablo usa estas metáforas, cuando Pedro hace alusión a las piedras vivas, yo al principio cité otras metáforas que hoy no vamos a detallar, la vida, el rebaño, el pueblo, todas esas metáforas para explicar qué es el miembro tienen un propósito final y es que el miembro representa a Jesús. Y quiero leer unos apartes del libro La membresía en la iglesia de Jonathan Leeman, que coloca la realidad desde otra perspectiva. Quiero leerlo y que usted me pueda seguir allí en la lectura. La iglesia no es el reino, es la embajada. ¿Qué entendemos por una embajada? La embajada es una institución que representa a una nación dentro de otra nación. Declara los intereses de su nación natal a la nación que los acoge y protege a los ciudadanos de la nación natal que viven en la nación que los acoge. Por tanto, una embajada representa un lugar dentro de otro lugar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay otro tipo de embajada? Una que representa un lugar futuro. Pues eso es la iglesia local. La iglesia local es la embajada que Dios ha puesto que representa el reino de Cristo que un día estaremos con Él. Representa al grupo completo de las personas bajo el señorío de Cristo que se reunirá al final de la historia. Pablo nos dice que la ciudadanía cristiana está en los cielos, hasta nos llama ciudadanos de Israel. Hay un lugar en la tierra donde los ciudadanos celestiales pueden encontrar asilo y reconocimiento oficial. Si usted a un día se ha sentido perdido, yo creo en Jesús, pero estoy perdido, ¿dónde voy? Vaya a una iglesia, una embajada que le va a dar asilo y reconocimiento como parte de un cuerpo. Las iglesias representan el gobierno de Cristo aquí y ahora. Reconocen y protegen a sus ciudadanos aquí y ahora. Proclaman sus leyes y se arrodillan ante un rey e instan a todo el mundo a hacer lo mismo. Ser miembro significa ser alguien que cruza las puertas de la embajada, asegurando pertenecer al reino de Cristo. Hola, me llamo Cristiano. Por ende, tu membresía, el ser un miembro, es la confirmación de la iglesia de que eres un ciudadano del reino de Jesucristo. Y deberías desear que tu representación muestre los valores de este reino y reflejen el señorío de Cristo en tu vida. ¿Por qué quise leerlo? Porque me parece que es una ilustración que conocemos, la tenemos cerca a nosotros,
que de alguna manera todos la podemos entender y nos hace ponernos de otra manera en el papel de ver la iglesia como ese lugar en el que hay una ciudadanía celestial. Y que si estoy aquí es porque sé que en este lugar también voy a ser cuidado, exhortado, porque estoy con otros. Yo sé, acá hay hartos venezolanos y no sé si al final del culto a veces ven que se unen todos. ¿Sí? No estoy diciendo nada, ¿no? Pero se unen. ¿No les parece maravilloso saber que acá nos unimos porque todos somos creyentes? Pero también eso nos hace un reto y es el propósito final. Si usted ha salido alguna vez del país, ha escuchado alguna referencia sobre los colombianos, buena o mala, ¿cierto? Juzgada por una situación, una noticia, la historia, ¿ha escuchado algo? Alguna cosa también le podrá haber pasado, en la que usted dice, pero esos no son los colombianos, o sea, no somos solo eso. Piense ahora, los cristianos no son solo el error de algunos cristianos. Los cristianos no son solo las cosas malas que han hecho otros cristianos. Pero los cristianos sí tienen el desafío de representar a Jesús. Que cuando nos miren puedan ver a Jesús. Que cuando el mundo vea a la iglesia al encuentro, pueda ver en sus miembros, en su cuerpo, en su templo, en su familia, a Jesús. Ese es nuestro propósito final, poder representar a Jesús. Recuerde, los miembros edifican la iglesia. Y cuando me hago miembro y entiendo mi identidad, encuentro algo distinto. Ahora somos un grupo de individuos moldeados, no por sus propias inclinaciones, sino por Cristo. Somos personas convertidas que confesamos que Cristo es el Señor. Ahora compartimos un solo propósito y es representar fielmente a Cristo ante la mirada del mundo. Cada uno llega a la iglesia con un trastorno no, también, no. Con un trasfondo, perdón. Cada uno llega a la iglesia con un trasfondo distinto, pero nuestros destinos ahora convergen en un mismo punto y es representar a Jesús. Bajo la influencia del Espíritu, la disciplina de la palabra y la ayuda mutua, encontramos que la imagen de Cristo se va construyendo en nosotros. No vamos a ser la iglesia perfecta, pero vamos a ser una iglesia que aún en sus debilidades, en sus aciertos, representa a Cristo. Un miembro edifica la iglesia porque representa a Jesús. Si usted contestó al principio la pregunta si yo soy un miembro, como miembro usted edifica la iglesia porque representa a Jesús. Hoy podemos representar a Jesús siendo moldeados por Él. En cada punto hice algunas preguntas y sé que puede que usted haya dicho, ay, va muy rápido, no tuve ni tiempo de pensar. Es porque vamos a hacer la última parte. Vamos a repartir unas hojitas, si me ayudan los facilitadores. Para los que estaban angustiados de mi rapidez, ya. La idea es que usted tenga un momento, si usted tiene un lapicero, Jennifer, no la veo, Esperanza, tampoco la veo, vale. ¿Tenemos lapiceros? Si Linda me ayudas con Jennifer o ellos para lapiceros. La idea es que usted tome un momento y pueda volver a mirar esas preguntas y a contestar esas preguntas a la luz de lo que la palabra hoy le ha hablado a usted. Bueno, cada uno ha ido mirando su propio corazón, ha ido contestando. La idea es que puedan llevar esta hoja, puedan meditar en eso, pero quiero cerrar pidiéndoles que se coloquen en pie y hagan grupitos, no con su familia sanguínea, sino busque otros miembros y puedan hacer grupitos y vamos a hacer dos cosas en esos grupitos. Una, va a compartir con qué se va y la segunda, vamos a orar juntos para que como miembros podamos edificar la iglesia.
No tenga miedo porque los demás son sus hermanos, así que tranquilo. Puede ponerse en pie, buscar otras personas, compartimos con qué nos vamos y vamos a orar juntos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir juntos. Gracias porque tu palabra nos insta a ver la identidad que nos has dado. La identidad de que no somos islas, no estamos solos, no estamos sueltos, sino la identidad que nos recuerda que somos parte de, somos miembros de un cuerpo, somos el templo de Dios y somos una familia. Señor, hoy en cada grupo hemos compartido cómo tu palabra nos has desafiado. Te ruego, Señor, que no nos hagas solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos vivir la identidad que nos has dado como miembros. Señor, que para cada uno de los que hace parte de la iglesia del encuentro, hoy tú nos desafíes a vivir esa identidad. Señor, y para aquel que no es un miembro, que nos visita, que es un asistente, te ruego que tú, Señor, también le invites para que él pueda ser parte de este cuerpo. Le invites para que él pueda ser parte de una familia y que podamos crecer juntos. Señor, gracias porque es un privilegio saber que podemos edificar la iglesia del Señor juntos. Que en medio de nuestros aciertos, nuestros desaciertos, de nuestra imperfección, de nuestra fragilidad, tú nos permites edificar la iglesia juntos. Señor, también nos postramos ante ti, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que hemos luchado con la autocompasión, con el orgullo, con el individualismo, reconociendo que muchas veces nos hemos visto como superiores, reconociendo que no queremos salir de nuestra comodidad, que nos hemos limitado a simplemente de pronto recibir y no vivir lo que implica sacrificarnos por otros, dolernos con otros, llorar con otros. Señor, permítenos ser una familia, un cuerpo, un templo que te representa a ti. Que cuando el mundo nos vea, pueda ver a Cristo. Señor, que como miembros podamos vivir el propósito de ser representantes tuyos aquí en la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío. Gracias por retarnos y por animarnos a edificar la iglesia juntos. En el nombre de Jesús.